Vaya abriendo su Biblia en el capítulo 19 del libro de Hechos, que es donde vamos a estar hoy día. Hoy día me voy a sentar, sí. Ya se me están pegando la... Yo no lo dije. No, la verdad es que anda un poquito complicado de la espalda, así que... Pero está bien. Vamos a orar antes de comenzar. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por este día, Señor, completo. El hecho de estar acá ya es un beneficio, Señor, para nuestra vida de parte tuya, Señor. Gracias por este tiempo de estar en la iglesia, de poder ver a los hermanos, Señor, de compartir, de estudiar tu palabra, de adorarte y de todo lo que hacemos, Señor, cuando nos reunimos. Gracias por esa libertad que tenemos, Señor, de hacerlo. Y pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en este tiempo, Señor. Que saque las preocupaciones, Señor, de nuestra mente, las molestias, dolores, lo que sea, Señor. Y que podamos, Señor, estar concentrados en lo que tú quieres hablarnos, Señor. Gracias te damos por todo. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando el libro de Hechos. Estamos en la tercera división del libro, ¿cierto? Recordemos que este libro tiene una división natural, por llamarla así, o bosquejo, que nos da el versículo clave de este libro, que es Hechos 1:8, ¿cierto? Donde hay un mandato que el Señor le da a sus discípulos antes de ascender al cielo, ¿cierto? En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya hemos estudiado, ¿cierto?, todo lo relacionado con Jerusalén, con Judea, con Samaria, y ahora estamos estudiando la última división con el mensaje del Evangelio siendo llevado a los gentiles, ¿cierto?, como dice ahí en Hechos 1:8, hasta lo último de la tierra. Y junto con eso, desde el capítulo 13 en adelante, ¿cierto?, venimos viendo y estudiando la vida también de la vida y el ministerio del apóstol Pablo, ¿cierto?, que es el personaje que predomina en la segunda mitad de este libro, ¿ya? Acuérdense que hasta el capítulo 12 el personaje principal que aparecía ahí era el apóstol Pedro, ¿ya? Y del capítulo 13 en adelante es Pablo quien está siendo como el principal personaje que aparece aquí en el libro. Pablo fue llamado por el Señor después de su conversión, que lo estudiamos en Hechos capítulo 9, ¿cierto? Ahí vimos que Dios usó a Ananías para llamar a Pablo, para cumplir esta última etapa de llevar el Evangelio a los gentiles, o hasta la última de la tierra, como dice ahí. En Hechos 9:15 dice: el Señor le dijo a este hombre Ananías, ¿cierto?, que no tenía muchas ganas de ir a hablar con Pablo, tenía cierto temor. Le dice: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ya revisamos los primeros 2 viajes misioneros de Pablo y ahora estamos en el tercer viaje misionero que Pablo hace y que se inició a finales del capítulo 18, ¿ya?, que estudiamos hace un par de semanas. Ahí en Hechos 18, 22 y 23 dice: habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía, que es de donde había partido su segundo viaje. Y dice: y después de estar allí algún tiempo, salió, dice, iniciando este tercer viaje, recorriendo por orden las regiones de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Entonces, Pablo inició su tercer viaje saliendo de esta iglesia de Antioquía y después de recorrer estas regiones, dice, Galacia y Frigia, vino a Éfeso, ¿ya? Y cumplió así también la promesa que le hizo a los creyentes en Éfeso. No sé si se acuerdan, pero en su segundo viaje, cuando estuvo allí un corto tiempo, él hizo una promesa a estos hermanos de Éfeso, ¿cierto? Recordemos que Pablo pasó a Éfeso en su segundo viaje y dejó ahí a Aquilas
y Priscila, ¿se acuerdan? Ellos quedaron ahí. Este matrimonio cristiano que trabajó en el ministerio con Pablo hasta el final de su ministerio. Pero los hermanos de Efeso no querían que se fuera Pablo, ¿cierto? En Hechos 18, 19 hasta el 21 dice, y llegó a Éfeso y los dejó allí, a Aquila y Priscila. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban, dice, que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Y en el 21 dice, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Dice, y zarpó de Éfeso. En el mensaje de la semana pasada, ¿cierto?, que compartió Heriberto, vimos a Pablo en este tercer viaje llegando a Éfeso nuevamente, ¿ya? En el 19.1 dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y se instaló ahí, ¿cierto?, en ese lugar. Dios le dio la oportunidad a Pablo de volver a Éfeso, ¿ya? Él dijo, si Dios quiere, volveré a estar con ustedes. Dios le dijo, ok, anda. Y aquí lo vemos. Y vamos a ver ahora la obra que Dios desarrolló por medio del apóstol Pablo en ese lugar, en Éfeso, ¿ya? Éfeso era la capital de la provincia romana de Asia Menor, ¿ya? Parte de lo que es la actual Turquía, ¿ya? Era una de las ciudades más importantes del mundo de ese entonces. Competía con las grandes, con Corinto, Antioquía de Siria y con Alejandría. Era una ciudad-puerto, al igual que Corinto, y como tal era una ciudad que tenía mucho comercio también, ¿ya? Y una economía floreciente, ¿ya?, producto de lo mismo. Tenía una población aproximada de 250.000 personas, 250.000 habitantes, y muchos de ellos eran judíos. Y eso la convertía en la tercera ciudad más populosa del Imperio Romano, ¿ya? Era grande. En Éfeso se levantaba un templo muy famoso, el famoso templo de la diosa Artemisa, ¿ya?, considerada la diosa de la fertilidad, fíjense, de la sexualidad, de la magia y de la astrología. O sea, puras cosas buenas. Era conocida también como Diana, la diosa de los romanos. Los romanos. Hay una imagen ahí que quiero mostrar. Ese es el templo de esta diosa Artemisa o Diana, ¿ya? Este templo medía 130 metros de largo por 67 metros de ancho, o sea, ocupaba así una superficie algo así como 8.700 metros cuadrados. Era tremendo. Estaba apoyado con 127 columnas que se ven ahí, completamente de mármol, ¿ya? Y cada una de esas columnas medía como 20 metros de altura. O sea, era imponente. Y la diosa, la imagen siguiente, ahí vemos una estatua de esta diosa que se adoraba en ese templo, ¿ya? Artemisa o Diana, como nos menciona aquí en este capítulo, ¿ya? El templo de esta diosa era también uno de los bancos principales que tenía el mundo antiguo. ¿Qué significaba eso? Los mercaderes, los reyes, incluso ciudades, hacían sus depósitos de plata en este templo, ¿ya? Porque ellos creían que el templo de esta diosa era el lugar donde su dinero estaba más seguro, custodiado por esta diosa. Imagínense, ¿ya? Era el sitio más conocido de la ciudad de Éfeso porque este templo que vimos ahí formaba parte de una de las 7 maravillas del mundo antiguo, en todo su esplendor, ¿ya? Y era un motivo de orgullo para la ciudad también. Y si vieron ahí la imagen de esta diosa, ¿cierto?, está cubierta por múltiples senos, ¿cierto?, que era el símbolo de la fertilidad de esta diosa, ¿ya? Eso es lo que representaba. Y al igual que en la ciudad de Corinto, la adoración de esta diosa también contemplaba todo tipo de inmoralidades, ¿ya? El templo tenía a su servicio un millar de prostitutas que ejercían la prostitución religiosa, ¿ya? Igual que lo que vimos en Corinto. ¿Se acuerdan que lo vimos anteriormente?
en el fondo Éfeso no era muy distinto a lo que era Corinto moralmente, ¿ya? Eso fue lo que vio Pablo ahí, en esta ciudad. Un filósofo de nombre Heráclito hizo la siguiente declaración. Él dijo: nadie puede vivir en Éfeso y no llorar al ver su inmoralidad. O sea, y por esa declaración que él le hizo lo llamaron el filósofo llorón. Como le estás poniendo mucho, ¿no? Una cosa así. Pero Dios, por medio del apóstol Pablo, desarrolló un ministerio tremendo desde Éfeso que se extendió por toda Asia Menor. En Hechos 19:10 dice: así continuó por espacio de 2 años Pablo, ¿cierto? De manera que todos, fíjense, todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y a pesar que aquí se menciona solamente 2 años que Pablo enseñó la palabra por toda Asia, dice, vemos que en realidad Pablo estuvo ahí 3 años, ¿ya? Pastoreando la iglesia de Éfeso. Y cuando Pablo se fue de ese lugar, se despide de los ancianos de Éfeso, él les recuerda el tiempo que ha estado con ellos, que ha estado trabajando en la obra de Dios ahí. En Hechos 20:31 dice: por tanto, dice, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de ellos. Cuando Pablo finalmente se fue de Éfeso, quedó ahí su discípulo, Timoteo, ya a cargo de la obra. En primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 y 4, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso, hablándole Pablo a Timoteo, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. O sea, Pablo ya al momento de salir, ya en la iglesia estaban ingresando doctrinas falsas, ¿ya? Timoteo pastoreó esa congregación más o menos por 1 año y medio, ¿ya? Y principalmente para corregir esas doctrinas falsas que estaban entrando a la iglesia de Éfeso. Vamos al texto que nos toca hoy día, que es Heriberto enseñó hasta el versículo 20 la semana pasada, nos toca del 21 en adelante, hasta el final del capítulo. Dice el 21, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Dice: pasadas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Todo lo que nos ha relatado Lucas, los primeros 20 versículos de este capítulo, ¿ya? Con la llegada de Pablo a la ciudad de Éfeso. Ahora, vemos aquí que el ministerio de Pablo en la ciudad de Éfeso está como llegando al final ya está pensando en salir de ahí, ¿ya? Pablo, guiado por el Espíritu, se prepara para recorrer, dice, Macedonia y Acaya, visitando, dice, confirmando las iglesias que habían ahí sido establecidas anteriormente por él. Luego dice que viajaría a Jerusalén para estar presente en la celebración de la fiesta de Pentecostés, ¿cierto? Y también para entregar una ofrenda a la iglesia de Jerusalén que había recolectado durante su 3er viaje, ¿ya? En cada iglesia que ellos iban pasando, recolectaban esta ofrenda para ayudar a los hermanos de la iglesia en Jerusalén que estaban pasando necesidades. De ahí pasaría un tiempo en Jerusalén y luego, dice, visitaría Roma. Y la idea de Pablo de visitar Roma no era establecer ahí una iglesia, ¿ya? En Roma, porque ya había ahí un grupo de creyentes. Y uno de los principios de Pablo era predicar el Evangelio donde no hubiera sido predicado antes. Él no predicaba sobre su fundamento que ya estaba puesto. Y es uno de los principios de Capilla también. Cuando se levanta una iglesia, no es la idea de levantar una iglesia donde ya hay una iglesia, sino que un lugar donde no esté presente, ¿ya? Y obviamente dentro de eso tampoco está arrastrar gente de una iglesia para que se venga la nueva. No es la idea, ¿ya? En Romanos 15:20 dice: y de esta manera me esforcé, hablando Pablo, a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Pablo no era de la idea de ir a levantar iglesias donde ya había creyentes, donde ya alguien había empezado una obra, ¿ya? Lo que Pablo quería era visitar a los hermanos de Roma
para compartir con ellos, ¿ya? Cuando fuera de camino en su viaje a España, que era lo que él pensaba hacer, ¿ya? En ese lugar el Evangelio no había sido predicado aún, y él quería ir allá, ¿ya? Ese era su propósito. En su carta a los romanos, Pablo escribe en Romanos 15, 23 y 24, dice, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, dice Pablo, ya aquí terminé, dice, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, dice, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. O sea, quiero verlos, quiero estar con ustedes, quiero compartir con ustedes en mi viaje cuando vaya camino a España. Eso era lo que él quería. El anhelo de Pablo de visitar Roma era algo que estaba en los propósitos de Dios también, porque finalmente Pablo llegó a Roma, pero no llegó como él pensaba que iba a llegar, ¿ya? Vamos a ver más adelante en el libro de Hechos que él llegó de una manera muy distinta, ¿ya? Entonces no era un antojo de Pablo solamente. En los propósitos de Dios también estaba que Pablo llegara a visitar Roma, ¿ya? ¿Y por qué digo que el Señor tenía dentro de sus propósitos eso? Porque cuando Pablo está en Jerusalén, el Señor le habla a Pablo, ¿ya? Y mira lo que le dice en Hechos 23:11. Dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. O sea, el Señor ya le había puesto en su corazón hace mucho tiempo y aquí le confirma de que él va a ir a Roma, pero no como él pensaba. De su viaje a España no sabemos, ¿ya? La Escritura no nos dice si Pablo finalmente pudo realizar ese viaje a España o no, ¿ya? Pero aquí, antes de iniciar su viaje de regreso, ¿cierto?, hacia Jerusalén, Pablo envía a 2 de sus colaboradores, a Timoteo y a Erasto, para que se adelanten y viajen a la provincia de Macedonia mientras él se queda un tiempo más en Éfeso. Y como dije, se adelantan para poder reunir, ¿cierto?, esta ofrenda de las iglesias en Macedonia que luego van a llevar a Jerusalén. Versículo 23 dice, hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Este término, lo del camino, ¿cierto?, fue una de las primeras formas como fueron llamados los cristianos en la iglesia primitiva, ¿ya? Y es interesante porque vemos que aquí una vez más se levanta oposición, ¿cierto? Había un avivamiento en Éfeso. ¿Recuerda cómo terminan los versos del estudio de la semana pasada? En Hechos 19, versos 18 al 20 dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros, los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50.000 piezas de plata. Era mucha plata, mucho dinero. Los quemaron todos. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. O sea, todo este avivamiento que había o que hubo en Éfeso, vemos ahora que se levanta oposición, ¿ya? Satanás no descansa, el príncipe de este mundo, como lo llama la Escritura, estaba perdiendo terreno en Éfeso, ¿ya? Y él no se iba a quedar tranquilo, algo iba a hacer. Lucas nos dice que se produjo un disturbio no pequeño, y eso quiere decir que fue algo grande, un problema grandote. Satanás no logró estorbar el Evangelio con los discípulos, estos que ignoraban la presencia del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Conocían solamente el bautismo de Juan, faltaba parte. Tampoco lo logró con los falsos exorcistas judíos, errantes, ¿cierto?, ambulantes, los hijos de Seba. Tampoco lo logró. Ahora va a intentarlo nuevamente, y esta vez a través de los comerciantes y mercaderes de la ciudad de Éfeso, los que tenían el poder económico, ¿ya? Y este disturbio no menor, como dice ahí, surge ante la amenaza que Pablo representaba y el mensaje del Evangelio representaba para este culto pagano, ¿ya?, de la diosa Diana o Artemisa. Y también para todo el entorno económico, ¿cierto?, que rodeaba este culto, ¿ya?, de los que recibían los beneficios de este culto pagano, ¿ya? Era una verdadera industria que se movía alrededor de este culto. Y no es muy distinto a lo que vemos hoy, ¿cierto?, en algunos casos. Para poner un ejemplo solamente, la peregrinación que se hace todos los años hacia la Virgen de los Vázquez.
¿cierto? La Iglesia Católica que organiza eso. ¿Ya? Y vemos ahí que hay de todo, ¿cierto? Comercio y otras cosas que no vale la pena mencionar. ¿Qué se celebra ahí? La Inmaculada Concepción. Mucha gente va y no tiene idea qué es lo que significa eso. ¿Ya? Pero ahí están, ahí lo vemos. Ahí vemos esta industria alrededor de este culto. Voy a dejarlo como culto, ¿no? ¿Ya? No voy a decir más. Versículo 24 dice: porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no pocas ganancias a los artífices, a los cuales, reunido con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Interesante, ¿eh? Porque estas palabras de Demetrio que dice aquí en el versículo 26, no solamente en Éfeso, sino casi toda Asia, lo que está haciendo en realidad es un reconocimiento a la obra de Dios a través de Pablo, ¿cierto? Había afectado prácticamente toda Asia, ¿ya? Como lo reconoce el mismo aquí. Versículo 27 dice: y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Entonces, vemos aquí esta industria, vemos que los plateros estaban organizados, ¿cierto? Habían artífices, dice, que son los que diseñaban estos ídolos, y los obreros, que son los que los construían, ¿ya? Era un gremio dedicado al negocio y la fabricación en plata de pequeñas reproducciones de este templo de la diosa Diana, y que eran usados por las personas en sus hogares, en su adoración diaria, ¿ya? Era un negocio muy rentable, dice en el versículo 24. Y este hombre Demetrio los reúne a los artífices y a los obreros porque el cristianismo y la predicación del mensaje del evangelio está afectando los ingresos del negocio, en las ventas, ¿cierto?, de estos pequeños templos. ¿Por qué? Simple, porque cuando la luz de Cristo llega a las personas, ¿cierto?, la vida de esas personas cambia. Pasó con nosotros, ¿cierto? Y esa oscuridad en la que han vivido hasta ese momento se comienza a disipar y empezamos a ver cosas que no veíamos antes, ¿cierto? El Espíritu Santo empieza a hacer su trabajo en el corazón y ahora ellos pueden ver lo que antes estaba oculto para ellos. Cuando nosotros llegamos a Cristo pasó algo similar, ¿ya? ¿Cuántas cosas de las que hacíamos antes de ser cristianos dejamos de hacer en forma natural una vez que llegamos al Señor? No nos dimos ni cuenta muchas veces que dejamos cosas en el camino y que no nos dolió dejarlas por el trabajo que Dios fue haciendo en nosotros, ¿ya? El Espíritu Santo fue sacando toda aquella basura que ya no nos servía y que lo único que hacía era impedir o estorbarnos para poder caminar en esta nueva vida que el Señor nos estaba dando. Y eso es lo que pasó con la gente aquí, con las personas en Éfeso, cuando recibieron a Cristo. Lo leímos ya, lo vuelvo a leer, en Hechos 19, 18 y 19, dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, ¿cierto?, trajeron los libros y los quemaron. Cantidades de plata que costaban, no tuvieron problema en quemarlos. Muchas personas, testimonio de cristianos, de pastores incluso, que eran seguidores de grupos musicales, por ejemplo, con colecciones de discos en ese tiempo, ¿ya? Los quemaron, los botaron, pues ya no podían seguir escuchando. Nosotros escuchamos muchas veces música en inglés y no todos, me incluyo, entendemos lo que la letra de esas canciones dice, ¿cierto? Y las tarareamos y las cantamos, pero cuando conocemos lo que realmente está diciendo, perdóname, Señor, no.
Entonces acá muchos de los que antes asistían al templo a adorar a esta diosa ya no lo estaban haciendo. ¿Ya? Muchos de los que compraban a estos plateros, ¿cierto? Estos ídolos que vendían, ya tampoco lo estaban comprando. Demetrio además dice, no solo nuestro negocio peligra, sino que el templo de la gran diosa Diana corre peligro de ser estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Es inteligente este Demetrio, ¿ya? Mete aquí entre medio el celo religioso, el orgullo cívico por la ciudad, ¿cierto? Todo junto. ¿Para qué? Tenemos que mantener, ¿cierto?, la fama de nuestro templo y de nuestra ciudad. No solamente que me está afectando el negocio a mí, ¿ya? Y recuerden que el templo era considerado una de las 7 maravillas del mundo, entonces era importante. Y todo esto con la finalidad de darle un poquito más de peso a su argumento contra los cristianos, contra el mensaje del Evangelio. Pero en realidad lo que a él le interesaba o le importaba era su negocio. Fíjate que 3 veces menciona negocio, o ganancias o riqueza, en el versículo 24, 25, 27. Entonces, ¿qué es lo que estaba en su mente? Plata. Eso era lo que le importaba, ¿ya? No estaba ganando no estaban ganando lo que estaban acostumbrados a ganar, ¿ya? Es increíble ver cómo la predicación del Evangelio produjo esta transformación en la vida de esta ciudad, al punto de que su economía, ¿cierto?, empezó a verse afectada. Un comentarista hace énfasis en este punto y él pone o levanta, digamos, que Pablo no le mató un movimiento de protesta en contra de la Diana, de la diosa Diana. Él no organizó marchas ni nada de eso, solamente predicó el mensaje del Evangelio, nada más, ¿ya? Y más adelante vamos a ver que a Pablo no pudieron acusarlo de nada. No lo acusaron de blasfemia ni de sacrilegio, como dice más adelante, en contra de esta diosa. Solo predicó el mensaje, ¿ya? Y por medio del Espíritu Santo, que empezó a hacer su trabajo en el corazón de las personas, ellos recibieron el mensaje y que no fueron pocos. En el 19:20 dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. O sea, mucha gente se convirtió, ¿ya? El poderoso mensaje del Evangelio fue el que cambió la vida de estas personas en forma natural, ¿ya? Se apartaron de su antigua manera de vivir, se apartaron de la idolatría, ya no iban a los templos a adorar a esta diosa con toda la inmoralidad que eso significaba, ya no compraban los fetiches estos que hacían estos plateros, y como el negocio, la idolatría era parte del negocio de la ciudad, la economía se vino abajo. Quiero leerles algo sobre este punto, porque eso es lo que hace el mensaje del Evangelio en las personas. Cambia corazones, cambia vida, ¿ya? Y cuando eso sucede, afecta todo el entorno, ¿ya? Mira lo que se escribe aquí. Durante los años 1904 a 1905 se produjo un poderoso avivamiento espiritual en Gales, en Gran Bretaña, que transformó la vida religiosa no solo de las personas, sino que de ese lugar, ¿ya? Y que tuvo repercusiones a nivel mundial. El movimiento fue liderado principalmente por un hombre llamado Evans Roberts, ¿ya? Este avivamiento se caracterizó por oración ferviente, conversiones masivas y una profunda renovación moral, o sea, un cambio real de corazón en las personas, ¿ya? Y en ese lugar. Las reuniones eran espontáneas, sin una estructura formal. Se centraban en la oración, alabanza, confesión de pecados y testimonio. A menudo duraban desde la mañana hasta la noche. Las reuniones. Aquí estamos 1 hora, 1:30 y ya la silla comienza a molestar, ¿cierto? Imaginen estas reuniones. Durante ese avivamiento se cerraron bares, tabernas, lugares de entretenimiento. La sociedad entera fue sacudida por una revolución ética y espiritual, solo con la predicación del Evangelio. Se documentaron sanidades físicas como recuperación de la vista, parálisis, problemas cardíacos y más. Stephen Jeffries,
un reconocido evangelista galés, considerado el segundo ministro más destacado del avivamiento después de este hombre Evan Roberts, afirmó haber presenciado 100 milagros en una semana. Más de 100.000 personas se convirtieron en menos de 6 meses. El avivamiento se extendió a Gran Bretaña, Europa, América del Norte, India, África y América Latina. El legado de este avivamiento es que fue el precursor de los avivamientos pentecostales del siglo XX y la raíz de movimientos como las mega iglesias modernas. Imagínense el medio impacto. Entonces, uno se pregunta, ¿y por qué no pasa eso hoy? ¿Por qué no pasa eso hoy en día? El Señor es el mismo, el Espíritu Santo es el mismo, tiene el mismo poder. ¿Será que la iglesia actual ha dejado de predicar ese poderoso mensaje que transforma vida? Y cuando digo iglesia me refiero a creyentes, que somos los que formamos la iglesia, ¿cierto? Es una buena pregunta que deberíamos hacernos nosotros. Mi entorno, si yo soy cristiano, ¿ha cambiado algo? No sé, mis vecinos, mis amigos, entre comillas, mi entorno en la universidad, mis compañeros. Mira lo que dice Spurgeon. Dice, desearía que el Evangelio afectara al comercio de Londres. Me gustaría que pudiera, dice. Hay ciertos comercios que necesitan ser afectados, necesitan ser reducidos un poco más, dice. No por una ley del Parlamento, dice. Dejen que las leyes del Parlamento nos dejen en paz. Nosotros podemos pelear esta batalla solos, dice. Pero que llegue a su fin, pero que llegue a su fin por difusión del Evangelio. No tengo fe en ninguna reforma que no llegue a través del cambio de los corazones de los hombres, porque no duran, ¿cierto? Cuando nosotros intentamos cambiar algo por nuestras propias fuerzas, nos dura un tiempo, una semana, 2 semanas y se nos olvidó. Pero cuando Dios cambia el corazón, es permanente. Si esperamos que los cambios que tanto anhelamos en nuestra sociedad se produzcan por iniciativa de los que están gobernando, ¿cierto? No vamos a ver cambios, ¿no? Esta sociedad no va de menos a más, al contrario, va de más a menos, ¿ya? La palabra de Dios es la que transforma las vidas de las personas individuales, ¿ya? Y eso transforma sociedades. Pero para que eso pase, ¿cierto? Somos nosotros, la iglesia, la que debemos llevar este mensaje a los que no conocen a Cristo. Acá, volviendo a Hechos, la reacción de los que estaban escuchando este mensaje de Demetrio no se hizo esperar. Versículo 28 dice ahí, cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira, dice, y gritaron diciendo, grande Diana de los Efesios. Versículo 29 dice, y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa. Y los más no sabían por qué se habían juntado, por qué se habían reunido. O sea, caos total, ¿ya? Hay una tercera imagen ahí que quiero mostrarles. Eso es el teatro que mencionan aquí, o el anfiteatro, ¿ya? Este lugar tenía capacidad para 25.000 personas, ¿ya? Y la multitud, ¿cierto? Aquí, eufórica, confundida como estaba, se fueron a este teatro, la plaza pública, podríamos decir, ¿ya? Y se llevaron con ellos a Gayo y a Aristarco, dice, ¿ya? Compañeros de Pablo. Y la idea probablemente era lincharlo. Estaban enardecidos, ¿ya? No encontraron a Pablo y se llevaron a sus compañeros. Y Pablo se enteró de lo que estaba pasando, ¿cierto? Y quiso salir a este lugar, ¿ya? Para hablarle al pueblo. Hay algunos pastores que dicen, Pablo vio 25.000 juntos y dijo, hay que ir a predicar. Pero él quiso salir,
¿cierto? Y sus discípulos, dice, incluso autoridades, dice, de Asia. Imagínate el nivel al que había llegado Pablo en términos de su mensaje, que autoridades de Asia, considerados sus amigos, lo cuidaban, ¿ya? Ellos también veían el peligro, ¿cierto?, para la vida de él. Aquí lo que llama la atención y es hasta cómico es la confusión que tenía la gente, ¿ya? No sabían qué estaba pasando, pero ahí estaban, gritando, ¿cierto? Y no todos estaban de acuerdo tampoco en lo que gritaban. Unos gritaban una cosa, dice, otros gritaban una cosa distinta, y otros ni siquiera sabían qué tenían que gritar, ¿ya? Pero estaban ahí. Y es chistoso porque hoy día pasa algo similar también con la gente. Hay personas que están protestando, gritando consignas, ¿cierto? Pero cuando les preguntas si saben lo que significa eso, no tienen ni idea. Pasa mucho. Un ejemplo, por ejemplo, lo que está pasando hoy día en Europa y en Estados Unidos con el tema palestino, ¿cierto? Estas concentraciones que se hacen en apoyo, ¿cierto?, a Palestina libre, y una de las consignas como principal que tienen es desde el río hasta el mar, Palestina será libre. Eso lo gritan, pero cuando entrevistan personas y le preguntan si saben lo que eso significa, no tienen idea. Pero ahí están, gritando, ¿cierto? Y aquí en Chile también pasa mucho, ¿ya? Pero bueno, sigamos. Verso 33 dice, y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pidiendo silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Aquí muchos concuerdan que los judíos, ¿cierto?, que también los consideran como parte del cristianismo de alguna manera, los judíos también eran antiidólatras, ¿cierto? Ellos adoraban un Dios, igual que los cristianos. Pero cuando vieron lo que estaba pasando con la multitud, ¿cierto?, trataron de desmarcarse de alguna manera de los cristianos. O sea, ellos son culpables, nosotros no tenemos nada que ver en esto, ¿ya? Y empujan a este Alejandro, que estaba ahí, para que los defienda, dice, para que hable en defensa de ellos, como un vocero. Pero Alejandro dice que no alcanzó a hablar, no alcanzó a pronunciar palabras, porque cuando la multitud se dio cuenta que era judío, no quisieron escucharlo. Y dice que empezaron a gritar, grande es Diana de los Efesios, y permanecieron haciendo eso por casi 2 horas. Ahora, este teatro, una de las características que tenía era que tenía una muy buena acústica. Imagínese usted, pensando en un teatro lleno de 25.000 personas, porque dice que la ciudad se volcó, por 2 horas gritando eso. O sea, yo en 5 minutos yo creo que estoy... Lo que hace la religiosidad, ¿ya? Entonces, toda la multitud, dice, hizo eso por 2 horas y no se movieron de ahí, alabando a un Dios falso. Y yo digo, ¿y nosotros que tenemos al Dios verdadero? Muchas veces no somos capaces de abrir la boca para decirle a alguien, Jesús te ama. Jesús murió por ti y quiere darte salvación. ¿Por qué? ¿Nos da miedo, temor? No sé. De estos hombres no. Ahí, 2 horas, alabando a un Dios falso. Verso 35 dice, entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis, bajo el tono, y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemos de vuestra diosa. Ellos no han blasfemado, no han dicho nada en contra de la diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros, dice. Porque y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición
por esto de hoy, no habiendo ninguna causa, dice, por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Entonces, este escribano era una especie de secretario, ¿cierto? Un oficial ejecutivo que tenía importancia. Una de las libertades que gozaba Éfeso es que era considerada como una ciudad autónoma. Roma le daba esa libertad de gobernarse internamente, ¿ya? Con autoridades locales. Era uno de los beneficios que ellos tenían, ¿ya? Y este escribano, ¿cierto?, era como el enlace entre la administración de Éfeso con la administración de Roma. Entonces, él era responsable de lo que estaba pasando aquí también, ¿ya? De este desorden público que los romanos se esmeraban por no tener en ninguna parte. Entonces le está diciendo aquí, con este escándalo, podemos ser severamente sancionados. Y una de esas sanciones podía ser perder esa libertad que ellos tenían, ¿ya? Entonces este hombre intervino, calmó a la multitud y le dice, es necesario hacer todo este desorden por algo que es sabido, dice, por todos, que nuestra ciudad es guardiana del templo y de la gran diosa Diana que vino de Júpiter. Ahora, la leyenda decía que había caído una piedra en forma de mujer, ¿cierto?, que era esta diosa, desde el espacio, que venía desde Júpiter. Eso era lo que ellos decían, lo que ellos enseñaban, ¿ya? Y que había sido enviada por el dios Sol. O sea, estábamos claritos. Entonces le dice, lo que ustedes están haciendo con estos hombres no está bien, no es legal lo que están haciendo. Lo han traído, dice, sin ninguna causa para hacerlo. No son sacrílegos, no han blasfemado en contra de nuestra diosa. Y es lo que decíamos, Pablo no había hecho nada en contra de la diosa, no había hablado en contra de la diosa, solamente había hablado en contra del pecado de idolatría, ¿ya?, al presentar el mensaje del Evangelio. Y eso es lo que dice Pablo en Efesios 6, ¿cierto? En Efesios 6:12 dice que nuestra lucha no es contra sangre ni sangre, carne ni sangre, sino es una lucha espiritual. Y es lo que Pablo plasmaba acá. Él no estaba atacando a la gente ni la imagen en sí ni el templo, sino que él estaba declarando que la idolatría era un pecado, ¿ya? Y luego agrega este escribano, ¿cierto? Si Demetrio y los plateros tienen algún problema, hay una vía legal para solucionarlo, ¿ya? Pero no es esta, ¿ya? Podemos ser acusados de sedición, dice, ¿ya? Y no tenían argumento para defenderse. La gente escuchó, se calmó y se fueron a la casa. Y ahí se terminó, ¿ya? Pero más de lo que vemos que este escribano dijo o hizo, ¿cierto?, para calmar a la muchedumbre, podemos ver aquí una vez más, ¿cierto?, ¿a qué? Al Señor, usando a este escribano, ¿para qué? Para cuidar a Pablo, que lo querían matar, lo querían linchar, y a sus colaboradores, salvándole la vida, guardando su vida, ¿ya? Y Dios no solamente preservó la vida de sus siervos, sino que también preservó la obra en ese lugar, en Éfeso. El ministerio de Pablo, como leímos al principio, se extendió casi por toda Asia. Ahora es interesante porque la adoración y la gloria de esta diosa Diana de los Efesios empezó a bajar, ¿ya?, a partir del primer siglo después de Cristo. El fabuloso templo, que era considerado una de las 7 maravillas del mundo, dejó de existir cuando fue destruido en el año 262. Fue quemado por los godos. El culto a la diosa Diana se fue debilitando hasta que oficialmente fue suprimido por Roma, por un edicto que dictó Teodosio en el año 391. Prohibió los cultos paganos en todo el Imperio Romano. Y ahí murió. Pero la obra de Dios siguió adelante, ¿cierto?, hasta nuestros días. Y va a seguir adelante hasta que el Señor venga. Entonces, los ídolos tienen su fecha de vencimiento, son como los yogur, traen fecha de vencimiento, ¿cierto? Pero la palabra de Dios dice la Escritura que permanece para siempre. Los ídolos, ¿a dónde nos llevan? A muerte eterna. Pero la palabra de Dios nos lleva a vida eterna. ¿Dónde está Demetrio hoy? Y los que lo seguían.
Sabemos a dónde fueron a parar si no se arrepintieron antes de morir. Ahora, idolatría no es solamente una diosa como la que vemos aquí, como Diana. Un ídolo puede ser cualquier cosa o cualquier persona que tome el lugar que le corresponde a Dios en nuestras vidas. Podemos ser idólatras y no nos damos ni cuenta. Entonces la pregunta es, ¿tenemos algún ídolo que esté ocupando ese lugar que le pertenece al Señor? Nosotros como creyentes. Algo para revisar nuestras vidas. Y por otro lado, vemos aquí que la vida cristiana no es fácil, es verdad, es difícil. Y solo no podemos vivirla, es imposible. Por algo el Señor dispuso su Espíritu Santo para que habitara en el creyente y nos ayude a caminar en esta vida nueva que Dios nos da. ¿Ya? Y tal como lo hemos visto a través de todo el libro de Hechos, desde el nacimiento de la primera iglesia en adelante, vemos oposición y vamos a tener oposición en algún minuto. O persecución. El trabajo del enemigo no para, es incansable. ¿Ya? Desde el principio se ha levantado en contra de la obra de Dios. ¿Ya? Y nosotros como creyentes vamos a tener oposición en algún minuto. Y probablemente persecución. ¿Ya? Porque somos parte de esa obra de Dios. ¿Ya? Aquí, gracias a Dios, tenemos libertad aún de congregarnos, de juntarnos, de reunirnos cuando queramos, ¿cierto? Pero en otros países, no, bajo pena de muerte, si te encuentras que estás en reuniones, e incluso si tienes una Biblia. Es increíble porque China es uno de esos países, y cuando usted ve las Biblias que tenemos, ¿dónde están impresas? ¿Las imprimen allá? Si usted dice, busca en su Biblia, lo más probable es que encuentre impreso en China. Y allá proviene el cristianismo. Pero aún así debemos recordar que somos hijos de Dios, ¿ya? Y que Satanás tiene un poder limitado. Él no nos puede tocar si Dios no lo autoriza. Lea el libro de Job. Él no puede hacer nada sin la autorización de Dios. Y así como Dios cuidó a Pablo, ¿cierto? Y a los que con él estaban, a los siervos, hasta que terminaran la tarea, ¿ya? Hasta que terminaron la tarea que Dios le había dado. De la misma manera el Señor nos va a cuidar a nosotros, hasta que cumplamos con el propósito que Él tiene para nosotros. ¿Ya? Y Él nos dejó promesa de que Él va a estar con nosotros hasta el final de los días. Eso fue lo que dijo el Señor, ¿no? Cuando dio la gran comisión, en Mateo 28:20 dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es nuestra confianza. ¿A qué llamó el Señor a Pablo? Lo vimos al principio. A llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y eso fue lo que hizo Pablo, toda su vida. Consagró su vida a cumplir con el ministerio que Dios le había dado. Y mira lo que dice Pablo al final de su vida y de su ministerio, en 2 de Timoteo 4:17. Dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¿Cumplió Pablo? Sí. ¿Cumplió el Señor? También. Hasta el final de los días. Y cuando terminó lo que tenía que hacer, ¿qué hizo el Señor? Se lo llevó a casa. Ahí terminó. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Lo mismo. ¿A quién lo ha llamado al Señor a usted? Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Hay algo por lo que estoy aquí? ¿Hay algo por lo que el Señor tocó mi corazón y me trajo al cristianismo? Él tiene tareas para mí. Y es bueno preguntarse, ¿a qué me llamó el Señor? ¿Qué quiere que yo haga? Y lo que yo tenga que hacer, Él me va a cuidar, sobre todo cuando vengan esos momentos difíciles. Lo que tenemos que hacer nosotros, dice, es prepararnos. ¿Y cómo nos preparamos? Leyendo, estudiando, orando, dejando que el Señor me enseñe, congregándonos regularmente. ¿Para qué? Para fortalecernos, ¿cierto?, en la fe. Mira,
lo que dice en Isaías 41:10. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y un poquito más abajo, en el 13, dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Ahora, si bien es cierto, estas palabras, ¿cierto?, son de Dios dándole la seguridad al pueblo de Israel, también son válidas para nosotros como hijos de Él. Somos parte de su familia. ¿Ya? Y si eso no es suficiente, déjeme leerle las palabras de Jesús para nosotros. En Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Es usted una oveja del Señor? Entonces está de este grupo, ¿cierto? Y yo les doy vida eterna, dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Estamos seguros en Cristo? No hay por qué tener temor. ¿Ya? Aquí hay promesas grandes. Nadie las arrebatará de mi mano y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ni la muerte. Lo único que podemos o que nos puede sacar de esa condición somos nosotros mismos, si nos alejamos del Señor. Pero mientras estemos en Él, esto es para nosotros y se cumple. Vamos a orar. Señor,